apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Vamos a ver la clase número 6 de Economía y Finanzas para el grado 11º. La asignatura de Economía y Finanzas del área de Matemáticas, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Continuamos con la razón de ser de las empresas para bachillerato del grado 11º. Aquí tenemos una situación que son las fuerzas competitivas de porte. Por ejemplo, ¿cómo es de fácil que entren nuevas empresas y me quiten clientes, sí o no? Fíjense, el análisis de estas 5 fuerzas que tengo aquí presente en pantalla permite saber el grado de competencia de un sector y las posibilidades de que una empresa sea rentable. Teniendo en cuenta que hay productos similares a los que los clientes podrían cambiar. O también podríamos hacernos la pregunta, ¿hay productos similares a los que los clientes podrían cambiar? Bueno, teniendo en cuenta esa parte, la primera competencia o la primera fuerza me dice que es la amenaza de nuevos competidores, que tiene que ver con restricciones legales, con diferenciación y publicidad, elevados costos de inicio, ¿sí? Las ventajas en costos y cuestiones así. La segunda amenaza que tiene este análisis, o la segunda fuerza, es de que hay una amenaza de productos sustitutos. ¿Qué se refiere a eso? Por ejemplo, novedades en el mercado, cambios tecnológicos y la facilidad de sustituir cualquier elemento o cualquier producto. Existe la tercera fuerza, que es poder de negociación de clientes, de acuerdo al número de clientes, la organización de los mismos, o sea, de acuerdo a la organización de su empresa y la posibilidad de que existan cambios. Ese es un poder de negociación de clientes. Y existe la cuarta fuerza, que es poder de negociación de proveedores. Poder de negociación de clientes es uno y poder de proveedores es otro. Por ejemplo, mantener un número de proveedores, organización de los mismos, o sea, de estos proveedores, y la posibilidad de poderlos cambiar en cualquier momento. A todo eso, tenemos la rivalidad de competidores en base a las 4 fuerzas anteriores. Por ejemplo, la rivalidad de competidores es que número de empresas competidoras, tendríamos muchos números de empresas detrás de nosotros. La diferenciación del producto que nosotros tenemos o que nosotros brindamos. El ritmo de crecimiento de nuestra empresa también nos da rivalidad con los competidores. Y luego de eso, una de las partes más principal de toda la rivalidad de competidores es el tipo de productos que yo maneje, si son de buena o mala calidad. Eso me da una rivalidad de competidores bastante extensa, de acuerdo al análisis de estas 5 fuerzas. Una vez yo tenga estas fuerzas declaradas en mi empresa, yo puedo decir cuántos competidores tengo. O puedo preguntarme cuántos competidores tengo. ¿Por qué? Porque de pronto también me puedo preguntar, ¿pueden robarme mis clientes? ¿Sí o no? En la parte de los proveedores podríamos hacernos una preguntita teniendo en cuenta el número de proveedores, la organización de ellos y la posibilidad de que existan cambios. Podríamos hacernos las preguntitas de cuánto poder tienen los proveedores para fijar sus condiciones hacia mí, hacia mi empresa. Y la parte de los clientes, que en el poder de la negociación de clientes, también podría hacerme 2 preguntitas. Por ejemplo, ¿cuánto poder tienen los clientes hacia mí?
o hacia el producto que yo estoy brindando. O si tienen, o esos clientes tendrán la posibilidad o la facilidad de cambiarse a otra empresa. O sea, comprar en otra parte si yo soy vendedor de algo. O de mi producción, tener mi producción a la venta. ¿Sí me entiende? O utilizar mi producción. Si yo soy, por ejemplo, una empresa de textil, que utilicen mis vestidos o la calidad de la parte textilera, ¿sí me entiende? De la parte de la conformación de las telas. Entonces, ese es uno de los poderes de negociación con los clientes. Una vez yo he analizado estas 5 fuerzas que permiten el grado de competencia de un sector y las posibilidades de que una empresa sea rentable o no. Entonces, hagamos un análisis DAFO, ¿sí? DAFO quiere decir debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Eso es una sigla. Se llama DAFO. Dice que el análisis DAFO consiste en realizar un análisis interno y externo que nos permite conocer las debilidades, amenazas, fuerzas y oportunidades de la empresa. Para este análisis DAFO tenemos que llevar a cabo un doble análisis externo o interno. Externo e interno. El análisis externo es analizar el entorno general. O sea, recuerdan cuando vimos el análisis PES, ¿verdad? Bueno. Y el análisis de entorno específico también lo vimos, ¿sí o no? Que es donde se tienen las fuerzas competitivas. Y la parte de las fuerzas competitivas de Porter que las acabamos de ver. Esos pertenecen prácticamente al análisis externo. Y existe otro que es el más complicado, que es el análisis interno. Este análisis es propio de la empresa, por ejemplo, en los recursos, la tecnología, la localización, la imagen, las instalaciones. Todo eso que tiene que ver con ese análisis, donde tengamos debilidades, amenazas, fuerza u oportunidades en ese análisis interno de la empresa. También tenemos que aplicar este análisis DAFO internamente. Para eso existe una matriz que siempre debemos tener en cuenta, esta matriz cuando vayamos a hacer esos análisis. Existe una matriz para un análisis interno y existe una matriz para un análisis externo. Para el análisis interno tenemos las debilidades y las fortalezas. El aspecto perjudicial, en parte, los aspectos perjudiciales en cuestión a las debilidades es que estos aspectos en que somos peor de la competencia, ¿sí me entiende? Esa sería una debilidad de nuestra empresa en ese análisis interno. Y también un aspecto favorable, que es la fortaleza que tenemos nosotros a nivel interno en la empresa. Es aspectos que somos mejor que la competencia. Tenemos que definirlos también. Luego tenemos en esta matriz DAFO un análisis externo de acuerdo a esos aspectos. Entonces, por ejemplo, los aspectos perjudiciales tendríamos las amenazas en el análisis externo, ¿sí? Que son situaciones del entorno que nos pueden perjudicar. Y en los aspectos favorables, en cuestiones del análisis externo, en base a esta matriz DAFO, tendríamos las oportunidades, que son las situaciones del entorno que nos pueden beneficiar. Así que teniendo en cuenta estas cuatro aspectos, me podrían ustedes decir en una oportunidad, en el cuaderno, me podrían decir cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades para la empresa que pueden crear ustedes o que pueden emprender, ¿sí? Tendrían que hacer estos 4 aspectos. Hagamos un análisis de acuerdo a el análisis DAFO que acabamos de ver.
Indica si las siguientes situaciones son una debilidad, una amenaza, una oportunidad o una fortaleza. Para la empresa de cada ejemplo, por ejemplo, en cada una de estas empresas. Tenemos la primera, una cafetería ve como debido al COVID-19 sus dos principales competidores en el barrio han tenido que cerrar. La segunda empresa dice, una academia de clases particulares cuenta con peores profesores que otras academias. En Unicaja Bancaria le dice que el banco Unicaja cuenta con una red de oficinas en Málaga mucho mayor que los otros bancos. Y esta última que dice, una empresa editorial de libros ve cómo han entrado muchos nuevos competidores. Miremos la solución. Para la cafetería, dice que una cafetería ve como debido al COVID-19 sus dos principales competidores en el barrio han cerrado. Eso es una oportunidad de poder progresar. Una academia de clases particulares cuenta con peores profesores que otras academias. Lógicamente, ustedes dijeron que es una debilidad. Exactamente. Para el banco Unicaja cuenta con una red de oficinas en Málaga mucho mayor que los otros bancos. Lógicamente, es una fortaleza. Y la empresa editorial de libros que han entrado muchos nuevos competidores es una amenaza. Perfectamente, o sea que todos contestaron perfectamente. Analicemos las estrategias competitivas. Una ventaja competitiva es una característica o recurso con el que cuenta la empresa que le permite tener mejores resultados que sus competidores. Para poder desarrollar una ventaja competitiva, las empresas pueden desarrollar alguna de las siguientes tres estrategias competitivas. Primero, liderazgo en los costos. Segundo, una diferenciación. Y tercero, una segmentación del producto. Cada uno de ellos tiene una idea, ¿sí o no? Cada uno de ellos tiene un logo y tiene una imagen en el cual ustedes, es una estrategia competitiva, dense cuenta. Entonces, miren, para estas empresas, ¿sí? Hay rivalidades, lógicamente. Pero fíjense que para la empresa que tiene, ustedes recuerdan estos factores, ¿sí o no? Factor político, el P, ¿sí recuerdan? Factor político legal, factor económico, factor sociocultural y el factor tecnológico, que ya lo vimos con anterioridad, ¿verdad? Sí, profe. Este es el PES. Ese es el que estamos diciendo que PES. Y hoy en día tenemos ahora los 5 análisis referente a las amenazas, ¿sí? Y a los poderes con la rivalidad que nos ofrecen cada competidor. Por ejemplo, la amenaza de nuevos competidores, la amenaza de productos sustitutivos o sustitutos, el poder de la negociación de los clientes, el poder de negociación de proveedores y la rivalidad de nuestros competidores. Pero ustedes recuerdan que todo eso es en el análisis externo, que va de acuerdo al análisis DAFO. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su debilidad, su amenaza, su fortaleza y su oportunidad. Y también en el análisis interno, que es donde interactúan los recursos humanos, la tecnología, la localización, la imagen, las instalaciones de nuestra empresa, también debemos tener el análisis DAFO. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos debilidades, también tenemos amenazas internas, tenemos fortalezas internas y tenemos también oportunidades de poder tener una mejor empresa. Teniendo en cuenta todo eso, entonces, fíjense, teniendo en cuenta todo eso, también se va a dar, de acuerdo al DAFO o al análisis DAFO,
se van a dar los liderazgos en los costos, se va a dar la diferenciación y la segmentación de acuerdo a nuestra ventaja competitiva. Pero recuerden que el análisis PES y las fuerzas competitivas de Porter nos permiten conocer el análisis externo de la empresa, o sea, en su entorno. Si juntamos ese análisis externo con el interno de la empresa, podemos obtener el DAFO, o sea, la debilidad, la amenaza, fortaleza y oportunidades. El DAFO nos permite elegir la estrategia que nos lleve a una ventaja competitiva. ¿Sí me entiende? O sea, tienen que tener en cuenta este cuadro completo para que puedan tener una ventaja competitiva, o sea, ser exitosos, ganar en el mercado.